En alguna parte del mundo. Miguel, se me acaba de ocurrir una idea tremenda para un anime. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Será de un protagonista que viaja a un mundo de fantasía. O sea, un isekai. Sí, ya sé, pero esto es diferente, porque el protagonista será extremadamente poderoso a medida que pasa el tiempo. Ok, como en todos los isekai. Está bien. Podrá sonarte un poco genérico, pero consigue las habilidades de los monstruos que se come. Ah, como Kirby, pero ¿no hay ya un isekai donde pasa justamente eso? El protagonista humano que viaja a un mundo de fantasía y se hace más fuerte comiendo monstruos y consiguiendo sus habilidades. Ya existe, ¿no? ¿En serio ya existe eso? Sí, creo que se llama Arifureta o algo así. Gekko ya lo resumió. Ay, ok. Puede que tengas razón, pero este es diferente porque el protagonista es un goblin. Ay, no. ¿Y ese ruido? No puede ser tan imbécil. ¿Por qué dijiste eso? ¿Ya lo invocaste? ¿Qué? ¿Pero a quién? ¡Ah! Alguien dijo goblins. ¡Ah! Esta historia empieza de manera trágica, con el protagonista siendo asesinado por una mina desconocida y sí, en los primeros 5 segundos ya nos mataron al prota. Pero tranquilos, porque este reencarna en un mundo de fantasía con magia. Sí, la típica historia cliché del anime isekai, con la diferencia de que el prota reencarnó como una de las víctimas de Goblin Slayer. Sí, como un goblin. Drow. El caso es que reencarnó con los recuerdos de su vida anterior y también con su habilidad. Una habilidad que le permite adquirir las habilidades de los monstruos que se come. Básicamente es un Kirby, pero verde. El tema es que como el prota es un goblin, crece de una manera diferente a los humanos. O sea, en el primer día era un bebé y al tercero ya era un niño. ¡Ay, crecen tan rápido! Pero no es el único goblin que nació, sino que resulta que hay muchos más que nacieron al mismo tiempo. Como este grandote con fuerza pero poco cerebro llamado Kichi, o Mi, una goblin que se terminó enamorando del prota porque resulta que este es re capo. Porque estuvieron durante varios días los tres juntos cazando animales para comer y como el prota consigue las habilidades de lo que se come, desbloqueó un montón de habilidades rotísimas y los tres juntos se hicieron más fuertes al punto de que al día 14 de haber nacido ya subieron de nivel y evolucionaron. ¿Pero qué son? ¿Pokémon? El caso es que según el viejo goblin encargado de cuidar a los niños, este señor, Gobshi, quien es un viejo verde porque, bueno, vive excitado, les explicó que una vez llegan al nivel 100, tienen la oportunidad de evolucionar y convertirse en un Hobgoblin, una forma avanzada más fuerte que solo uno cada 12 goblins consiguen alcanzar. Pero nuestro prota y sus dos amigos lo consiguieron en 2 semanas porque, bueno, son recapos. Y no solo crecieron, sino que hasta cambiaron de color y como dije, ahora son más fuertes, lo que significa que pueden enfrentar a monstruos más fuertes también. Y sí, así va a ser todo el rato. Monstruo nuevo que se encuentren, monstruo que se van a comer. ¿A qué me recuerda esto? Dungeon Mesh. Dungeon Mesh. El caso, como vienen cazando demasiado, Row empezó a llevar comida a la cueva para alimentar a los demás goblins. Principalmente porque antes de evolucionar, lo atacaron mientras dormía por celos de que este se estaba dando solo tremendos festines. Así que dijo, no voy a ser egoísta y lo voy a compartir. Y se enteró también de que los goblins secuestran mujeres humanas para reproducirse. Cosa que al prota no le gustó mucho. Pero bueno, tampoco pudo ayudarlas mucho porque estas se terminaron quitando la vida tomando veneno. Por otro lado, como el prota fue uno de los pocos que subió de nivel súper rápido al punto de que hasta el viejo goblin se sorprendió, se ganó el respeto de todos los goblins de su generación al punto de que se convirtió en el líder. Pero un día, mientras entrenaba a dichos goblins, llegan los hobgoblins padres de ellos, de entre los cuales nos importan unos pocos. Una goblin pelo blanca llamada E, bastante animada, una que es muy tranquila y nunca se mete con nadie llamada Sei, una de pelo violeta llamada Sato y por último el líder de esa generación, quien importa muy poco porque ni bien llegaron con más humanas secuestradas, el prota terminó enfrentándolo para asumir el liderazgo de todos y como consiguió muchas habilidades incluyendo el lanzar telarañas a los Spider-Man, lo venció sin mucho esfuerzo y se convirtió en el nuevo líder. Así que empezó a cambiar las reglas y por un lado les prohibió a todos el tocar a las humanas. Decidió cuidarlas, o sea, las mantuvo encerradas en la cueva pero prometió que las iba a liberar en algún momento. Y estas son Rubelia como la pelirroja aspirante a caballero, Felicia y Alma como las hermanas cocineras, Emery como la herrera y Spinel como la alquimista. A estas 5, Gobrow les pidió que le enseñen sobre las costumbres humanas. Quería saber más sobre ellos, estudiarlos y demás para saber cómo es la sociedad humana en ese mundo. Y a medida que pasaban los días, terminaron encariñándose con él, sobre todo la pelirroja, porque se iba a dormir en la noche con él junto a mí. Pero un día, el anterior líder de los goblins se estaba yendo con otros más a abusar de ellas a escondidas, pero Gobrow los atrapó. Los castigó enfrente de todos los demás, golpeándolos casi hasta la muerte, llegando incluso a matar al anterior líder. Por eso les dije que
que no importaba mucho este tipo. Pero en fin, el caso es que de ahí ya nadie iba a romper las reglas que este había puesto, principalmente porque tampoco quieren ser castigados. De esa manera todos empezaron a hacerle caso, los tenía todos entrenando con ayuda de Kichi, Mi y los demás Hobgoblins, y como ya se sentía repolenta, un día se alejó de la cueva rumbo al norte, a donde Robshi les había dicho cuando eran chicos que nunca debían ir ahí porque se encontraba el guardián del bosque, una bestia feroz y muy poderosa conocida como la bestia carmesí, el imponente oso rojo. Obviamente el prota se lo encontró y ya estaba pensando en comérselo, pero el oso lo hizo pija. Para que se hagan una idea, de un golpe lo dejó ahí todo tieso y adolorido. Pero el prota, obvio, no va a morir en el capítulo 2 llevando un mes de nacido. Así que se levantó, lo enfrentó, lo mató y se lo comió. Lamentablemente también perdió un brazo. Detalles mínimos, porque gracias a eso consiguió evolucionar otra vez, esta vez en un ogro super fachero. Tiene un brazo menos, pero no le afecta mucho porque tiempo atrás se había comido un slime, el cual le permite sacar un slime de su brazo dándole cualquier forma, así que es como si ni siquiera hubiese perdido ese brazo. Por otro lado, todas las minas estaban re locas por él. Andaba re ganador chamullándoselas a todas porque no solo es fuerte, sino que es tremendo Don Juan el prota. Además de que un día encontraron una carbúnculo herida llamada Litana, un ser creado artificialmente por un mago superpoderoso llamado Velvet para cuidar de todos sus objetos mágicos porque son muy raros, poderosos y caros. Y bueno, el mago ya murió. Y resulta que un grupo de humanos aventureros entraron a sus aposentos para robarse todo eso y para quitarle la joya de la frente a Litana porque también es muy cara. Esa cosita vale millones, por lo que esta le pidió a nuestro prota y demás que le ayuden a ahuyentarlos y que a cambio le deja llevarse todas las cosas de Velvet porque ella está por morir debido a tanto daño que recibió. Por lo que el prota fue y dijo: a ver, manga de giles, o se van o hago que se vayan pero con Diosito. Pero los humanos, siendo tercos, por más que fueran de nivel alto, lo enfrentaron pero no pudieron hacer nada contra él, así que el prota con sus compañeros los mataron, se los comieron, se comieron hasta sus ítems mágicos, gracias a los cuales consiguió un inventario portable. Sí, el prota consiguió un puto shulker. Luego de eso fueron al almacén de Velvet, donde Litana le agradeció y empezó a desaparecer, dejándole la joya de su frente a Gobrow, la cual se comió. Sí, absolutamente todo lo que ve dice: uy, comestible. También se llevó todas las cosas del mago y consiguió su brazo, o sea, el del mago. Resulta que este tenía un guante mágico que se quedó enganchado a su brazo y que ya no podría quitarse. ¡Ay, perro! Traes el Omnitrix. Y luego, como ya no es capaz de entrenar con los goblins y los hobgoblins de la cueva, porque ahora que es mucho más fuerte los lastima muchísimo de un solo golpe, se fue de cacería a explorar el bosque, donde encontró muchos monstruos que se comió para conseguir sus habilidades. Se encontró con una Dryade, una raza de solo mujeres que seducen a los hombres para alimentarse de ellos con sexo. Sí, le dan matraca y los dejan en los huesos absorbiéndole la energía. Pero como el prota está roto, se aumentó el líbido para estar 5 horas dándole matraca para luego decirle: estuvo bueno, pero otro día vengo. Y la Dryade estaba como: ¡ay, sí! Ay Dios, ¿qué hago con mi vida? El caso está en que siguió su camino, enfrentó y se comió a unos hombres lagarto con los cuales consiguió la habilidad de hablar su idioma, y para cuando volvió, todas las minas de la cueva estaban re encabronadas con él, porque resulta que volvió con chupetones en el cuello, así que todas se pusieron celosas y para reconciliarse hicieron una orgía. Sí, qué sé yo. El caso es que luego de eso, con una de sus habilidades, el prota supo que se acercaban enemigos, unos elfos, que en resumen venían a pedir la ayuda porque se iban a ir a la guerra con los humanos y ofrecían poca cosa como recompensa porque, bueno, son goblins, lo ven como seres inferiores. Pero Gobrow dijo: no, las pelotas, y los echó de la cueva con un simple ataque, al pedo porque luego volvieron buscando pelea pero con más elfos, y el prota los terminó capturando y se comió al líder por terco. A todo esto, Bokichi consiguió evolucionar a una variante de ogro rojo para luego volver a retar un duelo al prota y volver a perder, o sea que se hizo más fuerte, pero no más que el prota. Igual por poco, porque Row con esa pelea se dio cuenta de que Kichi no solo evolucionó, sino que es muchísimo más fuerte y lo reconoció como su rival. Por otro lado, hubieron más goblins que evolucionaron, como Sei, que evolucionó a una sublord hechicera, un hobgoblin evolucionó y se volvió un curandero, la guerrera pelirroja al comer carne de monstruo subió a una nueva clase donde es más fuerte, pero si no come carne de monstruo seguido podría morir. Y el prota siguió comiéndose todo tipo de bichos al punto de que consiguió
consiguió una habilidad con la que puede invocar seres con su propia sangre con los cuales comparte visión. O sea que lo que el bichito este ve, el prota también lo ve. Cosa que aprovechó para con su propia sangre hacer trajes para todos en la cueva y así estar al tanto de todo. Sí, básicamente está espiando su propia gente, pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar? Además de que consiguió la habilidad de tomar bestias con las que consiguió un tricornio, un oso, un lobo y ayudaron a unos furros de una raza llamada kobolds, que son como unos hombres perros, los cuales encontraron la tumba de Velvet y sin querer despertaron a un guardián esqueleto que invoca a otros esqueletos que lo atacaron. Pero estos perros escaparon y buscaron refugio en la cueva del prota. Y este se mató a los esqueletos, se comió al esqueleto que invoca esqueletos, ahora consiguiendo él la habilidad para invocar esqueletos, pero no todo parecía ser buenas noticias, porque por otro lado, los goblins de la generación anterior empezaron a sentir que se estaban quedando atrás por no poder evolucionar tan rápido como los que llevan mes y medio de nacidos, así que se fueron de la cueva. Y un día, el prota con Kichi se fueron a cazar y terminaron salvando a la hija del jefe de los elfos de que la secuestren unos humanos. De ahí descubrieron que los humanos atacarán a los elfos en aproximadamente 20 días. Descubrieron también que la elfa esta se llama Malfail o Rainfall y es una alta elfa, una evolución de los elfos que tienen alas, y el prota la llevó de nuevo a su aldea, donde el jefe de los elfos y padre de Mail acordó un trato con el prota donde este le daría información sobre los humanos a cambio de una poción rara y alcohol. Y solo porque le ofreció alcohol el prota aceptó. Por otro lado, junto a los furros, Row consiguió atrapar más lobos para domesticar. Muchos goblins evolucionaron a hobgoblin, Mi evolucionó en Dampira, evolucionó en una semilord de la tierra, las humanas también subieron de clase, el prota consiguió más habilidades rotas como convertir su propia ropa en armadura, pero que cuando lo deshace quedan bolas. Sí, pero al menos consiguió alas. También estuvo haciendo cochinadas con prácticamente todos los personajes femeninos que se encontraba, con todos menos con porque, bueno, resulta que Kichi un día llegó pidiéndole consejo al prota porque resulta que está enamorado de ella y, bueno, ella casualmente fue a pedirle consejos a mí. Y entre los dos hicieron que surja el amor. Así que Kichi empezó a salir con él. Y ya habiendo pasado 2 meses en total, los elfos llegaron a pedir ayuda al prota para luchar contra los humanos porque estos parecen estar empezando una guerra. A lo que Row, como quiere tener una buena relación con los elfos, decidió ayudarlos y creó su propio grupo de mercenarios al que llamó Parabellum, para luego irse a enfrentar a los ejércitos humanos y por un lado derrotaron al primer asentamiento donde mataron a la mayoría para luego, pues, comérselos. Sí, pero también para capturar a los más fuertes, donde la más relevante es esta mina, la comandante del primer ejército y noble del reino humano, Teresa East Eckerman. Gracias a ella, después de amenazar la punta de vergazos, literalmente, descubrió información sobre otros grupos humanos que habían acordado atacar por diferentes puntos a la aldea de los elfos, por lo que junto a Kichi y los demás fueron a enfrentar al segundo grupo de humanos, de los cuales el único que destacó es este pelirrojo de acá, Steel Crowback, un guerrero bastante fuerte que nunca empatizó mucho con los humanos, pero sí con los semi-humanos. Justamente por eso dijo, ¿sabes qué? Me caes mejor que mi propia raza, así que de ahora en adelante voy a luchar para ti. Sí, de esa manera empezó a entrenar a Rubelia y gracias a él, Rose se enteró de qué es lo que buscan los humanos y por qué atacan a los elfos. Resulta que la princesa de ¿cómo se pronuncia esto? ¿Charnbel? Charnbel, ahí va. Resulta que la princesa de Charnbel se contagió de una enfermedad extremadamente grave, rara y sin cura. Y como iba a casarse con el próximo emperador del imperio Kirika, el rey se enteró de que los elfos tenían una poción capaz de curar cualquier enfermedad. Así que, bueno, mandó a su ejército a buscarla. Y resulta que esa poción es la misma que el líder elfo le había dado a Row cuando este salvó a su hija. Y dicho remedio, según el líder elfo, no pueden compartirlo con los humanos por el código de su raza. Ellos no, pero el prota, por otro lado, no tiene nada que ver con sus reglas, así que se tomó el remedio solo para después de hacerlo adquirir la habilidad de regeneración de dicho remedio y el poder curar con su propia sangre a quien la beba, lo que significa que ahora Row es el remedio. Sí, se convirtió en un paracetamol. Por otro lado, los humanos aún así seguían atacando y como venían perdiendo cada batalla, solicitaron la ayuda de un héroe. Humanos que fueron bendecidos por un dios con tanta fuerza capaz de enfrentar a un ejército ellos solos, que por las dudas, el prota resulta que también tiene la bendición de un dios, el de la muerte y el origen. Y los humanos llamaron a este niño de acá, Filippo Bert Locarta, el héroe de las plagas que aunque se vea como un niño, está rotísimo, porque fue el único hasta ahora que no solo le dio pelea a Row, sino que como este botija es capaz de controlar cadáveres con parásitos y prestarle su fuerza convirtiéndolos en unos insectos gigantes súper poderosos, fue capaz de herir a Row e incluso parecía que lo había matado, porque
porque en un momento Filippo llamó a su mascota, un 100 pies gigante que atacó a Row y lo envenenó al punto de que lo dejó inmóvil. Pero el prota sobrevivió. Obviamente, mira si se va a morir ahora, nos quedamos sin anime. Pero al reconocer la fuerza de Filippo, Row se lo quería comer. Si quería saber qué tan fuerte se haría devorándolo, a lo que Filippo escapó. Y luego de dicha pelea que parecía haber terminado en un empate, Teresa le pidió al prota si le concede el ayudar a la princesa y que a cambio le jurará lealtad eterna. O sea, Teresa al prota, no la princesa al prota. A lo que este accedió. Mandó un clon silencioso a buscar al comandante supremo del ejército y próximo heredero imperial para decirle que termine con la guerra y que a cambio le ofrece el remedio de los elfos, que ya no necesitan seguir derramando sangre, a lo que este aceptó. La guerra terminó y Row fue liberando poco a poco a todos los rehenes que había capturado entre medio con un hechizo de Mi para que fueran hasta el reino y así recolecten información por ellos. Entre medio también descubrieron unas aguas termales, las cuales Row aprovechó para intentar mostrársela como negocio a los elfos. Y ya habiendo terminado la guerra, también festejaron con los elfos en su aldea. Muchos compañeros del prota subieron de nivel y cambiaron de forma, haciéndose muchísimo más fuertes. Algunos de los rehenes que tenían incluso se unieron a sus tropas, como Netsuki, Genki, Fuki y un gorila. Consiguieron también nuevos trabajadores, como enanos que le regalaron un martillo en el símbolo de amistad. Gracias a la Dryade con la que el prota perdió la virginidad, consiguió unas semillas para comenzar a cosechar su propia comida. Esto después de hacer cositas. Y ahora, tras conseguir un montón de recursos, compañeros y comida, Row creó con los huesos de los esqueletos que invoca un auto. Que no es tan auto porque no tiene ruedas, sino que más bien es un 100 pies, pero auto es auto. Con el cual dijo que se iban a dividir en 5 grupos diferentes y les dio la misma misión a todos. Primero, reunir información del exterior. Segundo, que aprendan a solucionar los problemas solos. Tercero, que suban de nivel. Y por último, no morir. Con esas reglas, los grupos se dividieron y el de nuestro prota se dirigía con las humanas Netsuki, Fuki, Denki y Mi hacia la tierra natal de las humanas que habían capturado en un inicio, la ciudad fortaleza Trient, donde 6 días después de partir llegaron a la ciudad con la intención de presentarse como mercenarios y ofrecer servicios, pero obviamente fueron rechazados por ser monstruos. Aún así entraron sin problemas, no estaban lastimando a nadie y los humanos solo los veían raro y habían murmullos por el miedo que le tenían por ser un ogro. Así que Row cambió su propia apariencia a la de su anterior vida, para verse como un humano y así no llamar tanto la atención, para de esa manera poder ir por las calles sin que lo intenten matar cada guardia que lo vea, donde se encontró a un grupo de bandidos de una organización donde todos usan anillos con el mismo símbolo, los cuales parecían haber secuestrado a la princesa Rubiria Aceballs Chernbell, la primera hija de la reina, y estaban extorsionando a su escolta Makul para que les pague si es que la quiere de vuelta, a lo que Row intervino, derrotó a los tipos pero los dejó vivir, parasitándolos con su sangre para así con su GPS mental descubrir dónde está su guarida para la noche, solicitado por Makul, cumplir con su primer trabajo de mercenario en el pueblo, yendo hasta la guarida de los mercenarios, enterándose de que el secuestro fue algo planeado por gente de la capital, posiblemente por nobles enemigos, pero como la salvaron, ahora fue ella quien contrató los servicios de Parabellum, solicitando que la escolten hasta la capital Osbel. Pero Row dijo que no, hasta que, bueno, esta le dijo que le iba a pagar una placa de oro, que suena poco, sí, pero equivale a 1.000.000 de oro, así que al final terminó aceptando y partieron en un viaje que duraría varios días rumbo a la capital de Osbel, donde entre medio cazaron un montón de monstruos. El prota terminó educando a la princesa porque esta resulta ser muy inquieta, curiosa y se la pasa molestando. Comieron todo tipo de criaturas y cazaron al águila de Jade, un águila gigante que recibió una bendición convirtiéndose en un monstruo extremadamente poderoso, ave que incluso le arrancó un brazo y una pierna al prota, pero este dijo: soy como Picoro, vuelve a crecer. Y después de vencer al águila, consiguió una piedra espiritual, una piedra que solo uno de cada 100 jefes bendecidos tiene y que vale muchísima plata al punto de que con eso se puede comprar una nación. Y la princesa le terminó preguntando a Row por qué se come a todos los bichos que se encuentra, porque sí, después de que se mató al águila se la comió, a lo que este dijo que se los come porque los mata. Es la misma respuesta que daba en su anterior vida, pero no, se los come porque así consigue sus habilidades. A mí no me engaña. El caso es que un día, cosa que nadie se esperaba, las humanas gemelas cocineras Alma y Felicia aparecieron embarazadas. Sí, de un momento a otro hicieron ¡paf! Se les infló la panza. Y no paraba, a medida que pasaba el tiempo el bebé se hacía más grande. Todo porque estaban embarazadas del prota. Como estaban engendrando un ogro, pues este crecía muy rápido y bueno, de la nada pasó media hora y hicieron
Y bueno, nació el bebé. De esa manera, en la noche, en una cueva de osos con 4 brazos, nacieron los primeros hijos del prota y de esa manera, 111 días después de su nacimiento, 111, ¿eso cuánto es? 3 meses y medio de haber nacido, Row ya era papá. Y no de uno, sino que de 2. Y según estuvo hablando con el viejoblin, por como se ven, estos son goblins de sangre mixta. O sea que son de 2 razas diferentes. Una especie peculiar que nace de uno entre 1 millón de hijos entre un humano y un ser de otra especie, pero que por lo raro que son técnicamente prodigios. Nacen para ser extremadamente buenos al punto de que todos comienzan a envidiarlos, empujándolos a convertirse en monstruos. Pero el prota dijo, nadie va a bajarle la autoestima a mis bendis. Y como estos nacieron con orbes por tantas gemas que el prota se comió, a la hija que tuvo con Felicia, como tiene el orbe dorada, la llamó Oro. Y al niño que tuvo con Alma lo llamó Argento. ¿Pepe Argento? El caso está en que ahora, siendo padre, Row tiene más responsabilidades todavía. Así que cuando salía a cazar, ya no se comía él solo a los monstruos, sino que guardaba partes de estos para dárselo a sus hijos. Como cuando se encontró con un venado de hielo gigante al que no se pudo enfrentar porque este era súper imponente. Pero como este había mudado de cuernos, pues el prota los agarró del piso y dijo, se los voy a llevar a mis hijos. Y mientras se iba pensaba, espero que con estos cuernos no me digan en la esquina, el venado, el venado. Y también se encontró con un grupo de aventureros súper fuertes que estaban luchando contra unos fomorianos, contra los que parecía que iban a caer derrotados y morir, por lo que este intervino matándolo. Pero cuando se paró frente al aventurero de la espada llamado Luke, volvió a sentirse intimidado. Sintió que no podría derrotarlo, así que dijo, ay, qué bien que lucharon, pero bueno, el monstruo lo mató mi jefe, así que me lo llevo. ¡Hasta luego! Y sí, casi se cae encima. Pero no solo él, sino que el aventurero de la espada sintió lo mismo, así que se intimidaron mutuamente. Pero en fin, el caso está en que volvió con sus hijos, donde se dio cuenta de que solo había pasado un día y estos ya habían crecido y aprendieron a caminar. Se dio cuenta de que volvió a subir de nivel, convirtiéndose ahora en una especie extinta conocida como Lord Apóstol, y consiguió un nombre auténtico, Yatendoshi, nombre que si le descubren o revela a alguien, estos sufren una terrible maldición y ahora que te lo acabo de revelar vos la vas a sufrir, así que nada, prepárate para la terrible maldición que te obliga a suscribirte a este canal. Dale, suscríbete. El caso es que tras haber subido de nivel, aprendió varias habilidades especiales, entre ellas una que le permite seleccionar subordinados y cumplirles un deseo, o favor, llámalo como quieras. Y resulta que en el grupo donde iba Kichi y estos se encontraron con un monstruo en una mazmorra que tomaba la apariencia del oponente al que quieren derrotar, y a Kichi le apareció la apariencia de Row, al cual como de costumbre no pudo derrotar hasta que, deseando tener más poder, este pudo evolucionar una vez más y consiguió más poder, convirtiéndose en un minotauro gigante. Y no solo él, sino que también evolucionó convirtiéndose en Lord Terrestre, así que ahora son una pareja gigante y Kichi, para no perder la costumbre, como evolucionó, quiere ver qué tan fuerte se hizo luchando contra Row, así que se enfrentaron en un combate donde Kichi demostró que se volvió muy poderoso, pero aún así sigue sin ser lo suficientemente fuerte como para ganarle al prota, así que sí, Kichi volvió a perder. Y por otro lado, la herrera y la alquimista también se embarazaron y tuvieron hijos, los cuales, el hijo de la herrera de Mary nació siendo un ogro común, o sea, no es un ogro con sangre mixta como Oro o Argento, y Row lo llamó Niwaka. Y la hija que tuvo con la alquimista Spinel resulta que nació siendo una humana, a la cual llamó Nicola, a lo que el prota estaba cada vez más contento. Ya empezó a coleccionar hijos de diferentes razas, parecía entrenado Pokémon, pero al mismo tiempo estaba triste porque con la primera que empezó a tener, por decirlo así, una relación, o sea, con mí, con ella no podía tener hijos. O igual no entiendo, porque desde mi punto de vista, todos los ogros de su generación son hermanos o mínimo son primos. A mí me parece que está muy raro eso, porque nacen todos el mismo día, crecen juntos, salen y tienen hijos entre ellos, tienen los mismos padres, no sé, para mí está todo muy raro, pero en fin, mirá esta belleza, ¿cómo te vas a negar? El caso está en que siguieron su camino rumbo a la capital para llevar a la princesa, donde una vez llegaron, la princesa demostró que no es tan tonta como aparentaba, porque resulta que estuvo actuando durante todo el viaje para ver las reacciones del prota, lo estuvo analizando en todo momento y descubrió su manera de pensar y por qué hace las cosas que hace. Sí, rubia pero no tarada. Por eso mismo le terminó dando un permiso real con el que podrá ir y venir en la capital sin la necesidad de que lo examinen por su apariencia. Y dijo que de esa manera también se le hará más fácil acercarse a ella para cuando necesite volver a llamarlo por algún trabajo. Luego de eso, Row y su grupo planeaban volver a casa. Ya habían pasado un mes desde que se fueron y quieren volver, donde en el camino Mi se mostraba bastante triste por no poder subir de nivel, por lo que Row la ayudó a entrenar. Y después de pasar toda la tarde luchando contra monstruos invocados por el prota, en la noche Mi evolucionó y se convirtió en una emperatriz de hielo vampírica, consiguiendo incluso un nombre auténtico, Hekaterina, por lo
lo que ambos estaban recontentos. Finalmente pudo subir de nivel y ahora, bueno, van a seguir intentando tener hijos. O sea que sí, lo van a hacer día y noche. Además, todos poco a poco se van haciendo más fuertes. Y una vez llegaron a su cueva, se dieron cuenta de que, bueno, esta ya no era una cueva, sino que parecía un castillo. Resulta que todos los demás habían llegado antes que el prota y se pusieron a remodelar, así que la anterior cuevita se convirtió en una base digna de un lord. Pero no todo es felicidad, porque ni bien llegaron, se enteraron de que Gobshi, el goblin anciano, estaba por morir. Estaba enfermo y no le quedaba mucho tiempo, por lo que Row aprovechó para presentarle a sus hijos, los cuales siguen creciendo, aprovechó para mostrarle cómo subieron de nivel haciendo que este se sienta orgulloso y seguido falleció con el pito duro. Para finalizar, decidieron festejar el que todos hayan vuelto más fuerte y para despedir a Gobshi con un torneo, donde después de cagarse a piñas entre todos, a la noche la princesa llamó al prota para volver a contratarlo, diciendo que así conseguirá una mejor relación con el reino, por lo que al día siguiente, con nuevos uniformes, se pondrían en marcha rumbo a la capital a ver a la princesa. Pero en eso, la voz del narrador menciona como eso solo era el inicio de un gran incidente. Pero justo después de decir eso termina la temporada. No sé si algún día van a sacar una segunda temporada, pero en caso de que sí y quieren que la traiga al canal, suscríbanse y báñense. Chao.